Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Kairim. En este video vamos a hacer post-punk estilo depresión sonora. Vamos para allá. Bien, este beat va a estar en un tempo de 177, la escala va a ser la menor, que son todas las teclas blancas, y como ven aquí ya tengo los elementos que vamos a estar ocupando, que prácticamente todo es gratuito o es nativo de FL Studio, a excepción de este último pad que lo estoy sacando de Nexus. Conforme vayamos avanzando les voy mostrando qué es qué, pero vamos a comenzar escuchando la progresión. Muy bien, pues vamos a hacer una melodía. Para esto vamos a tomar la nota de hasta arriba, que es sol, y de aquí vamos a partir. Muy bien, pues vamos a escuchar cómo quedó la melodía. Perfecto, bastante bonita y emotiva la melodía. Ahora vamos a pasar a hacer nuestra base rítmica de la batería. Para eso yo les recomiendo que utilicen samples que vengan de Drum Machines. Para eso les recomiendo que se metan a la página de Slate Digital y ahí vienen varios sample packs. Creo que se llama Vintage Drum Machines, en donde vienen, son varios packs con diferentes samples de snares y kicks. De hecho, de todo, viene de todo, pero que vienen de Drum Machines. Entonces utilicen esos para que suenen un poquito más al estilo. Vamos a comenzar con el kick. Va a ser muy sencillo el patrón. Es el patrón pues más básico del punk. Y la tarola va a caer en el 2 y en el 4. O sea, aquí y aquí. Nada más vamos a dar clic derecho y vamos a pegar durante todo el patrón. Y lo que vamos a hacer es copiar este mismo y lo vamos a pegar en esta segunda snare. La diferencia entre las dos es que esta va a ser la principal y la segunda es un poquito más grave y va a ser una cama abajo para que suene un poquito más gordita, más gruesa. Vamos a escuchar ahora la base. De aquí vamos a regresar por las notas del bajo. Vamos a dar control C y vamos al patrón del bajo, control V. Y este lo estoy sacando de la versión light de Ample Bass. Es muy bueno el sonido y pues es gratuito, obviamente. Nada más aquí vamos a octavar hacia arriba para que suene, porque acá no suena nada. Y aquí lo que vamos a hacer es prácticamente copiar el patrón que está haciendo el kick para que estén bien amarraditos los dos. Vamos a hacer aquí octavos y nada más en las variaciones que hace el kick, pues vamos a cambiar un poco. Aquí, por ejemplo. Y vamos a bajar el velocity así, de esta manera. Aquí un poquito, nada más para que sea un poquito más humano. Y lo que vamos a hacer es copiar el mismo patrón para no estarlo haciendo en cada uno de las notas. Y entonces nuestro patrón suena de esta manera. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es tomar los acordes junto con la nota del bajo y la vamos a pegar en esta primera guitarra que está saliendo de Flex, la librería de Essential Guitars, que viene gratuita aquí y viene así tal cual, no le he movido absolutamente nada. Y aquí lo que vamos a hacer es apegarnos a la rítmica que está haciendo el bajo y la batería. Para eso entonces vamos a cortar estas notas. Las notas del bajo las vamos a dejar así largas.
Y aquí vamos a ver cómo va a funcionar la rítmica. Lo que vamos a hacer es separar la nota de hasta arriba y esa va a estar respondiendo. Entonces esto va a ser así. Vamos a alargar estas notas. Que todas estén pegaditas para que no se esté apagando el sonido. Muy bien, ya tenemos aquí la rítmica. Ya lo único que vamos a hacer es arrastrar cada una. Aquí, por ejemplo, vamos a borrar esta, que era la nota del bajo, pero está muy pegada. Ya nada más vamos a subir aquí a Do. Y estas dos, como son iguales, ya nada más vamos a arrastrar para acá. Este lo vamos a pasar aquí al Si. Mi, pues está acá en Re, entonces va a bajar acá. Y el Sol, pues si se fijan, está quedándose igual. Entonces ese de una vez lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí la nota del medio sube a Mi. Y el Si se queda igual acá. Entonces nuestro patrón suena de esta manera. Perfecto, ahora vamos a pasar a esta segunda guitarra, que es este preset igual de la misma librería Essentials Guitars, es Chill Guitar. Y vamos a igualmente copiar los mismos acordes, pero con ella vamos a hacer algo distinto. Aquí primero vamos a borrar estas notas del bajo que no las vamos a estar ocupando. Y vamos a octavar para que sea un poco más aguda. Y aquí lo que vamos a hacer es que haga algo bastante rápido. Aquí voy a mutear para ir escuchando. Que vaya subiendo, yo creo que aquí. Ese va a ser nuestro patrón, digamos, y vamos a hacer exactamente lo mismo que con la otra, estar pasando las notas a las notas correspondientes. Que aquí, por ejemplo, pues son las mismas, entonces vamos a hacer esto. Nada más fijarnos que caigan bien rítmicamente. Y también podemos buscar algunas variaciones, que no realmente se quede siempre en la misma nota. Aquí, por ejemplo, vamos a subir aquí a Fa para que suene un poquito distinto. Y vamos a seguir copiando acá. Entonces nuestro patrón queda de esta manera. Aquí igual podemos buscar alguna variación. Por ejemplo, subir acá y que esta baje aquí. Ok, suena bien esa variación. Estas dos guitarras las vamos a mandar a la mixer para que cada una tenga su lugar. Vamos a mandar una a la izquierda un 80% y la otra también, pero a la derecha 80%. Y le vamos a bajar la ganancia a esta segunda que está muy chillona. Ahí va sonando bastante bien. Vamos a regresar por la melodía que hicimos en un principio. Y la vamos a pegar en este instrumento que estoy sacando de Zebralet. Igualmente es un VST gratuito. En la página de Yuhi lo pueden conseguir. Vamos a ver cómo suena este.
Perfecto. Esto mismo lo vamos a copiar y pegar en este segundo, que igualmente es de Serralet. Ese es el preset. Y vamos a escucharlo primero solito. Los dos de Serralet juntos. Perfecto. Ahora vamos a regresar por los acordes para finalmente poner un pad. Que como les dije en un principio, este pad está saliendo de Nexus. Es de una expansión que se llama SID y el pad es Common Saw Pad 1 y suena así solito. Ok, como es bastante sucio, va a estar muy atrás. Escuchando la instrumental vamos a ver qué tanto lo bajamos. Entonces vamos a escuchar ahora sí todo lo que tenemos. Perfecto, ahora el último toque para darle ese sonido a depresión sonora. Nos vamos a ir aquí al master. Puede ser en el master o puede que ruteemos todos los sonidos a algún canal de aquí de la mixer, pero realmente da igual mientras no tengan la voz, o sea, mientras la voz la vayan a procesar aparte, entonces sí pueden ponerlo aquí en el master. Lo que vamos a hacer es poner un retrocolor, un RC20. Vamos a poner el preset de VHS y aquí vamos a jugar ahí con los parámetros para ver qué sonido vamos a sacar. Así quedó el beat del día de hoy, espero que te haya gustado. Antes de mostrarte el resultado final ya mezclado y masterizado, si te gustó el video recuerda darle like, comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, que lo hago los miércoles y los domingos. Comenta para que YouTube vea que hay interacción y recomiende este canal a gente que no lo conoce. Y te invito a suscribirte, que nuestra meta más próxima son 3000 suscriptores y vamos a un poquito más de la mitad. Y pues bueno, sin más, los dejo con el resultado final. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Saca tu mano y a tomar, que mi corazón va a estallar. Solo soy un crío jugando al amor. Solo soy un crío.